me pidieron que moderara este panel y fui un moderador muy poco moderado porque me tomé unos minutos de más, ¿verdad? Entonces, quisiera ofrecer la palabra, en vez de partir en un orden como los presentaron, ¿les importaría si partimos por Marina, por favor? ¿Sí? Bueno, yo quiero contarles un poquito en qué está la respuesta de las empresas frente al Acuerdo de París, cómo ha reaccionado el sector empresarial, que más que reaccionar es cómo se ha preparado también, porque esto viene de un poquito antes, bastante antes del Acuerdo de París. Voy a pasar, es bien rápido, bien cortito, espero ceñirme a los 10 minutos. Voy a plantearles un poquito cuáles son los aspectos que me parecen destacables del acuerdo para los negocios. Vamos a hablar un poquito de adaptación, que a mi juicio es todavía el desafío pendiente. Y el énfasis de mi presentación está puesto en lo que es la mitigación y las reacciones de las empresas y de los mercados. Cómo han reaccionado las empresas en el mundo y los mercados, cómo se preparan. ¿Qué pasa con el precio del carbono? Que pareciera ser el instrumento de gestión por excelencia para esto. Les voy a contar un poco algunos movimientos que se están produciendo en torno a la descarbonización de las inversiones y unas pequeñas lecciones aprendidas que uno recoge del trabajo con el sector privado. Lo primero destacable es que ya se haya firmado el viernes pasado por 175 países el acuerdo al cual se llegó en París en diciembre pasado, ¿no? Lo primero decir es que ya es notable, y ahí uno puede mirar en el mapa cómo la gran parte de los países del mundo están hoy día sumados en este acuerdo. Y como alguien lo comentaba, Julio, si no me equivoco, poner de acuerdo a todos estos países no es fácil. Poner de acuerdo a 195 países por consenso, porque estos acuerdos son por consenso, no por mayoría, no es menor. Y eso es lo primero que me parece destacable del Acuerdo de París. Y yendo ya más al fondo del asunto, creo que los aspectos más destacables desde el punto de vista de los negocios, en primer lugar, es que es un acuerdo que no tiene fecha de término, es un acuerdo indefinido, a diferencia del protocolo de Kioto, que tenía una fecha de término y que de alguna manera le dio mucha inestabilidad a los mercados cuando se implementó los mecanismos de desarrollo limpio, etc. El Acuerdo de París no tiene fecha de término y, más aún, cada 5 años se revisa al alza los compromisos y los planes de acción. Es decir, es una manera que le da mucha certeza al camino futuro, y desde el punto de vista de los negocios eso es súper favorable porque uno puede proyectarse más en el largo plazo. Desde el punto de vista de los objetivos, bueno, se ha dicho bastante, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Mantener los 2 grados y ojalá 1,5 cuando se firmó el acuerdo y ya se sabía que probablemente los 2 grados es mucho, y la idea es poder avanzar hacia el 1,5. Pero una de las cosas importantes, y lo decía recién, que el Acuerdo de París pone sobre la mesa es el tema de la adaptación, y que es hoy día una tarea pendiente en la cual hay mucho trabajo que hacer. Otro de los aspectos que me parece tremendamente relevante del acuerdo es que plantea que los flujos financieros tienen que ser consistentes con un desarrollo dirigido hacia un sistema de bajas emisiones. Es decir, es necesario que los dineros, que las platas que se mueven en el mundo incorporen las externalidades negativas que tiene el cambio climático, y por lo tanto que las inversiones incorporen esas externalidades y de esa manera los flujos financieros traduzcan estos efectos y los negocios vayan de alguna manera alineándose para poder avanzar hacia una economía de la descarbonización. Eso me parece tremendamente relevante porque pone énfasis, y después el acuerdo baja sobre varios de esos aspectos, cómo los países tienen que empezar a definir dentro de sus planes de acción también mecanismos de apoyo al sector, no solo al sector financiero, sino que a todos los instrumentos económicos, y la batería de instrumentos económicos se pone de esta manera y se alinea con una economía baja en carbono. Y por último, creo que la arquitectura de transparencia que se le da al acuerdo es tremendamente relevante, porque, como alguien comentaba por ahí,
el cumplimiento no es punitivo, sino que está basado en que hay transparencia en la información. Cada 5 años los países tienen que ir mostrando los avances, tienen que hacer el disclosure de las platas que se mueven, y por lo tanto aquí la opinión pública, la ciudadanía tiene un rol tremendamente relevante que cumplir en lo que el acuerdo cómo avanza. ¿Por qué el desafío pendiente? Bueno, muy rápido, pero la sequía, por ejemplo, en California, que en los últimos 2 años, 2014 y 2015, implicó pérdidas superiores a los 5.000 millones de dólares. Nuestra realidad nacional, recientemente 4,5 millones de habitantes sin agua porque la isoterma de temperatura llovió sobre la isoterma habitual y por lo tanto en vez de caer aguanieve cayó lluvia. Eso es adaptación. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo implementamos o modificamos nuestros sistemas de abastecimiento de agua para que no nos quedemos sin agua con el cambio climático? Para que esto que pasó no nos pase a cada rato. Esto del año pasado, notable, ¿no? Esas parecen fotos del sur, pero es Chañaral. Chañaral con el agua hasta el cuello, las casas inundadas, insólito. La industria del salmón, antes alguien lo comentaba, ¿cierto? Lo que ha pasado en el mar este último año, las algas, los que estuvieron en la playa, las medusas este año, no se podía bañar. Y esto que a mí me parece inquietante, pero también tremendamente desafiante. Poco más de un año atrás se publicó, si no me equivoco, en Science, que ya se ha constatado un desajuste entre el momento en que vuelan las abejas y cuando las flores abren, y por lo tanto no hay un calce perfecto, como había naturalmente, entre las abejas y la floración, y por lo tanto la polinización se ve dificultada. Imagínense lo que eso significa en la producción de alimentos, ¿no? La adaptación, entonces, esto es parte de la adaptación y es un desafío pendiente. Hay mucha investigación que hacer ahí. Pero yendo al fondo de la mitigación, que es donde hoy día se han puesto los énfasis y se viene trabajando hace más tiempo, las empresas ya vienen pensando y preparándose para pagar precios para el carbono. Eso es del año 2013 en el New York Times, y después en el Financial Times las compañías aceleran el uso del carbono, del precio del carbono. En una encuesta realizada por EY el año 2015, el 65% de las empresas europeas se mostraron a favor de avanzar hacia el ponerle precio al carbono. En los mercados emergentes ese porcentaje es de 59% y en Estados Unidos un 18%. Es tremendamente relevante este 18% porque les voy a mostrar ahora, voy a poner énfasis en lo que ha pasado en Estados Unidos y en las empresas norteamericanas y el tremendo empuje que eso dio también, y creo que el sector privado fue un catalizador y fue parte, creo yo, relevante de que las negociaciones en París hayan resultado. O sea, creo que el sector privado jugó un rol tremendamente relevante, así como lo jugó también el año 92 en la Cumbre de Río. Sin el sector privado, los gobiernos y las ONG no son suficientes para poder generar cambios relevantes en las economías del mundo. El sector privado mueve mucha plata y por lo tanto las decisiones que ahí se toman tienen implicancias económicas y no puede estar fuera de la mesa. Y cómo no iban a pensar esto que les mostré recién, de estar a favor del carbon pricing, si los efectos de ponerle precio al carbono es visto como un impacto positivo en los negocios, en la competitividad en general y en muchos otros variables. El 2015 ya 450 empresas de las que reportan en el Carbon Disclosure Project, 450 empresas dieron a conocer públicamente el precio del carbono que están utilizando internamente. El año anterior eran 150, o sea, en un año se triplicó el número de empresas, con un precio del carbono tremendamente dispar. Pueden ver ahí, hay un ejemplo, porque era imposible ponerlas todas, pero valores que varían entre 4 o 5 dólares por tonelada hasta 300 dólares por tonelada, una dispersión tremenda. Eso es el disclosure que tenemos del año pasado. Y si miramos cómo se manejan los mercados a nivel internacional del carbono, hoy día tenemos que ya más de 20 ciudades, casi 40 países,
tienen mecanismos de emisión transable que representan más del 22% de las emisiones globales, y una vez que se pongan en marcha todos los sistemas que están hoy día preparándose, más del 50% de las emisiones globales van a tener un sistema de emisión transable disponible. Me parece relevante destacar el caso de China. China tiene hace ya varios años planes piloto en 7 ciudades con sistemas de emisión transable, y anunció recién en febrero de este año que el 2017 amplía a nivel nacional el sistema de emisión transable. O sea, se la están jugando. Y claro, para esto es importante tener certeza respecto a los precios del carbono, porque con precios que varían entre $4 y $300 es imposible. Por eso la coalición de Carbon Pricing se ha puesto como objetivo avanzar hacia buscar un precio del carbono que sea aceptable, y aquí hay organismos del sector privado, del sector público, ONG, organismos de la academia, etcétera, que están participando para poder avanzar en este sentido. Cuando hablamos de carbon pricing, alguien podría pensar en los mercados. Si se abren los mercados no es necesario, pero sí es necesario, porque cuando uno le pone la cota, el tope, el cap al mercado, indirectamente está definiendo un precio. Entonces eso es lo que hay que de alguna manera acordar y transparentar. Pero a la vez los instrumentos de comando y control siguen plenamente vigentes, y podemos ver cómo 365 empresas en Estados Unidos, de las más grandes del mundo, entre las cuales se cuenta Adidas, L'Oreal, Nestlé, Unilever, etcétera, enviaron carta a gobernadores de 29 estados en Estados Unidos apoyando los mecanismos del Clean Power Plan de Obama, que significa reducir las emisiones de carbono en un 30% al 2030. Recientemente, en abril de este año, también empresas apoyaron las medidas que tienden a reducir el uso de los combustibles fósiles en el transporte, y eso significa inversión en innovación. También tuvo un gran apoyo de la sociedad civil el Acuerdo de París, que se reflejó en las múltiples manifestaciones que sucedieron en París y en todas las ciudades del mundo, pero también en el mundo empresarial. Las empresas también apoyaron el Acuerdo de París en esta conferencia de prensa dada por Barack Obama en octubre, cuando Obama plantea cuál va a ser el Climate Action de los Estados Unidos, con el cual va a la cumbre de París y entrega el INDC en octubre. El 30% de las 50 mayores empresas norteamericanas apoyaron al presidente en esa acción. Un sector empresarial tremendamente decidido a aportar y ponerse las pilas en lo que significa accionar en contra del cambio climático y evitar los efectos. Y los mercados responden. Los grandes fondos de inversión y las aseguradoras empiezan a descarbonizar las inversiones, a sacar sus inversiones. Allianz de Alemania dice que no van a invertir en empresas que tengan más del 30% de sus ventas ubicadas en inversiones de combustibles fósiles. El Fondo Soberano Noruego, que es el más grande del mundo de fondos de inversión público, también descarboniza. Shell abandona las prospecciones en Alaska. Nuestra realidad local, Codelco, renuncia a sus permisos ambientales para su planta en Puchuncaví, y GDF Suez también renuncia a inversión en una planta en el norte, en conjunto casi $2.000 millones. Las bolsas del mundo empiezan a incorporar, y ya están incorporando, la mayoría de las bolsas del mundo están incorporando indicadores ambientales, y aparecen los movimientos de descarbonización. Esto, en el momento que se firma el Acuerdo de París, ya más de 500 instituciones habían comprometido el desviar los fondos de inversión por más de 3,4 trillones, esos números son difíciles de decir en castellano, no sé, en inglés son 3,4 trillones de dólares de inversión extraídos
de combustibles fósiles, y uno puede meterse a la página web y ver en cada uno de los países cómo están los divest movements y sumarse incluso a ello. El presidente Obama dice vamos a tener que mantener los combustibles fósiles en el suelo en vez de quemarlos y eliminarlos a la atmósfera para convertirlos en polución. Y en función de eso entonces se firma, no digo que solo de él, pero quiero decir cómo esto genera un motor y genera un momentum para que el viernes pasado entonces 175 países lo firmen, y China hace un llamado al G20 para impulsar que el Acuerdo de París se ratifique antes de 2017, o sea, estamos yendo más lejos. Hay seguimiento cercano a lo que los países están haciendo. Aquí se ve cómo se rankean los INDC, las promesas de los países, y ojo porque Chile no está bien ubicado, estamos en rojo, eso significa que se considera que lo que Chile presentó es inapropiado, y es inapropiado, los países que dicen inapropiado es porque con esa promesa no llegamos a los 2,5, estamos llegando sobre los 4, y por lo tanto es probable que haya expectativas del mundo respecto de Chile de mayores esfuerzos. Lo que yo diría que hemos aprendido en el sector privado para abordar esto es que hay que ponerse las pilas luego, hay que abordarlo ya. Esto puede tener grandes costos futuros. Hay que trabajar juntos el sector privado con el sector público. Es importante que los mercados funcionen adecuadamente, y para eso el sector privado es relevante. La compra y uso de los activos de carbono son activos tremendamente complejos, financieros, y requieren nuevas expertices y nuevos procedimientos al interior de las compañías para evitar riesgo, y las implicancias que esto tiene hace necesario que las estrategias sean comunicadas a los inversionistas. Finalmente, mencionar que se generó un momentum para la transformación hacia una economía nueva en carbono, y las empresas que reaccionen antes van a ser las que capturarán mejor el valor que eso va a generar. Muy bien, muchas gracias, Marina, por una panorámica de cómo reacciona el mundo, ¿no es cierto?, el mundo empresarial y los desafíos que tiene. Persiste la incertidumbre, si es que llegaremos o no, y por eso las cosas se revisan. Eso es lo importante, que esto es dinámico y que probablemente va a exigir más. Invito entonces a Cristian que nos comparta un poco visiones desde su perspectiva. Hola, buenas tardes ya creo, no sé. Nosotros quisimos traer tratar de capturar un poco cuáles han sido algunas de las experiencias que hemos tenido en Chile en este recorrido que, como decía Marina, viene desde hace ya bastante tiempo. Laura sacó un estudio del año 1895, pero la cumbre del clima de Brasil fue el año 1992, y de ahí viene una larga trayectoria en la que Chile se ha movido activamente. Por lo tanto, queremos rescatar algunas de estas cosas porque no partimos desde foja cero, y eso es lo que queremos traer un poquito acá sobre la mesa. Muy brevemente, Colbún es una empresa generadora de generación de energía eléctrica con 24 centrales, 16 de ellas son hidroeléctricas, poco más de 1.000 trabajadores y casi 4.000 megas de capacidad instalada. Como decía, el Acuerdo de París es el gran hito que nos convoca hoy día y ha sido profusamente comentado, pero yo quisiera recordar el anterior hito o convenio que reguló el régimen climático en el mundo por varios años, que fue el Protocolo de Kioto, que tiene muchos detractores, pero también tiene seguidores, ¿cierto? Y el que de alguna manera fue poco a poco sentando bases para llegar a lo que tenemos hoy en día. Chile se movió activamente en eso porque el Protocolo de Kioto establecía el mecanismo de desarrollo limpio, que ha sido comentado ya, que es un sistema para acreditar reducción de emisiones que ocurren en países
en vías de desarrollo para que puedan ser dadas de baja en países desarrollados de manera que ellos puedan hacer efectiva la reducción. Es un sistema de transferencia de recursos de manera que sean inversiones climáticas eficientes. Y Chile fue un receptor de esos recursos y capturó esa oportunidad de etapas tempranas. Jorge hablaba de esto de los early adopters y Chile claramente fue uno de ellos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, UMDL. Esa es la lista de países con más proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio registrado ante las Naciones Unidas. Obviamente China e India escapan en la escala, pero Chile está ahí dentro de los 15 países más activos, particularmente ahí el número 9. 92% de los proyectos se encuentran en esos 15 países, ¿ya? Varios de ellos en Latinoamérica y otros en Asia. Si lo vemos desde el punto de vista de reducción de emisiones, este mecanismo acredita hasta el momento casi 1.200 millones de toneladas de CO2 que pueden ser reducidas mediante los proyectos que han pasado por este mecanismo. Estamos viendo que eran 7.700 proyectos. Y Chile también está ahí. Y si vemos en términos de bonos de carbono que han sido efectivamente certificados, es decir, que han pasado por todo el proceso de acreditación de las Naciones Unidas, que no es simple, es bastante complejo, nuevamente estamos ahí, estamos más arriba. Pero esto no es una carrera, o sea, no quiero destacar esto como que está hecha la pega, ni mucho menos. Simplemente decir que Chile se ha sabido mover junto a otros países y ha capturado esta oportunidad. Esto que para muchos es un riesgo, y acá también se ha dicho, en el marco del protocolo de Kioto, Chile lo logró convertir en una oportunidad y desviar inversiones hacia una economía más verde, con mucho foco en energía y otros proyectos que ya vamos a ver más adelante. Si esto lo viéramos a nivel de escala, poniéndolo en perspectiva de acuerdo a lo que es Chile en términos de población, respecto de los que tenemos ahí en esa lista de 15 países, seríamos líder, 0,75 toneladas posibles de reducir por habitante mediante estos 103 proyectos que tenemos acreditados ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y bueno, si lo vemos en términos de PIB, también estaríamos a nivel líder, esto en términos de emisiones. Ahora es al revés, emisiones, por lo tanto significa que somos un país que ya tiene un nivel de emisiones más o menos eficiente respecto de los otros países con los que de alguna manera competimos y estamos otorgando y entregando emisiones, reducción de emisiones en el mercado. Entonces, bueno, esto fue destacado recientemente por las Naciones Unidas, nada menos que Cristiana Figueres, como el esfuerzo que ha hecho Chile en esta materia. Y ahí viene un poco la pregunta que queremos traer y tratar de esbozar algunas ideas y propuestas, que es cómo aprovechamos las experiencias y aprendizajes en este nuevo contexto. El Protocolo de París o el Acuerdo de París nos pone un nivel de ambición mayor, nos pone a todos en la balanza, ya no somos países desarrollados o en vías de desarrollo, se reconocen las responsabilidades históricas pero diferenciadas, pero nos ponen un nuevo régimen. ¿Y cuál es nuestro nuevo contexto? Viene desde la cumbre de Copenhague con el acuerdo voluntario, ¿cierto? El 20% en el año 2020, los impuestos verdes, que ya fueron comentados, y este mismo acuerdo con la Contribución Nacional. Y para entender cómo podemos sacar esto, conclusiones y lecciones o aprendizaje, es bueno entender dónde han estado los proyectos que Chile ha registrado en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Estos 103 proyectos que yo le comentaba, si se centran en el lado izquierdo de la pantalla, vemos que gran porcentaje de los proyectos son hidroeléctricos, ¿ya? Acompañados de proyectos eólicos, proyectos solares, biomasa. Es decir, el sector energía ha sido activo en esta materia y hoy en día ostenta el 70% de los proyectos registrados del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Ahora se lo vemos por el lado derecho en términos de generación de bonos de carbono, es decir, el potencial de generar reducciones, que es lo que nos interesa finalmente, son 14 millones de toneladas las que podríamos estar generando en Chile a través de estos proyectos. Muchas de ellas ya se están generando, incluso se están comercializando. Y nuevamente el sector eléctrico ahí tiene 60 y tantos % en términos de reducción de emisiones, y aparecen otras industrias como los rellenos sanitarios también con una participación importante, la agroindustria a través de lo que ha hecho AgroSuper, en fin, ENAEX con la captura de óxido nitroso, etc. Si eso lo pusiéramos, los 14 millones lo ponemos por unidad de PIB, tenemos un indicador que está ahí en chiquitito que es 0.057 toneladas de CO2 reducibles mediante este mecanismo por unidad o por dólar de PIB de nuestro país. Esto pongámoslo en perspectiva con la Contribución Nacional de Cambio Climático y vemos en azul el esfuerzo base que propusimos en París, en verde el esfuerzo con financiamiento internacional. La meta del 30%, miremos más bien la azul,
nos vamos de una intensidad de emisión cerca de 0,5 hasta un valor en torno a 0,35. Pero tenemos también reducción de emisiones que les contaba antes, todos estos proyectos que ya están acreditados. Muchos de ellos ya han certificado sus emisiones y las han comercializado. Por lo tanto, estas ya han sido acreditadas por otros países. Entonces tenemos que tener esto a la vista. Nos genera una línea alternativa, ¿cierto? Porque parte de esas emisiones podríamos ya no poder contarlas nosotros y van a ser acreditadas por otros países. Por lo tanto, nos lleva no ya a una línea, a una trayectoria, sino que en un lugar dentro de esa área churada, que dependiendo de cuánto de esas reducciones de emisiones que ya han sido acreditadas bajo este otro régimen, podemos acreditarlas localmente. Y ahí, en el fondo, quisiéramos recoger algunas ideas. Lo primero, a la luz de esto, es que tenemos que aprovechar esta experiencia para diseñar una bajada de la contribución nacional determinada que sea sectorialmente balanceada, económicamente eficiente y de implementación eficaz. Esto nada nuevo, obviamente lo que todos aspiraríamos al momento de diseñar una política pública como esta, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esto ya está pasando, generando instancias que permitan explorar alternativas de reducción y transacción de emisiones multisectoriales. Ya lo mencionó alguno de nuestros predecesores, el proyecto MAPS, ¿cierto? El ministro lo explicó activamente, el proyecto MAPS es justamente esto y sentó en la mesa a muchos actores, sectores industriales para ver dónde estaban las oportunidades de reducción de emisiones, ¿cierto? Hay sectores que tienen más eficiencia que otros en reducir emisiones, ¿cierto? Y uno de los desafíos hoy en día es incorporar al sector transporte. Un mecanismo puede ser esto, aprovechar donde tenemos eficiencias económicas para producir reducción de emisiones que puedan ser transferibles a otros sectores donde es más difícil regular o donde las reducciones son más caras. Implementar mecanismos que promuevan la acreditación a nivel país de las reducciones de emisiones, sean certificantes de Naciones Unidas u otros estándares voluntarios. Lo decíamos antes, o sea, tenemos un camino recorrido, hemos sido activos, 103 proyectos, 14 millones de toneladas que se podrían reducir, pero si no hacemos algo, los van a comprar desde afuera. Son reducciones que hoy en día se están comprando a muy bajo precio. Fondo Noruego, que ya no está invirtiendo en carbón, muchas empresas noruegas están comprando bonos de carbono a los precios de hoy y a la larga están haciendo una apuesta. Compro carbono barato, reducción de emisiones económicas hoy y después nos va a costar más caro reducir internamente. Entonces tenemos que generar incentivos para que podamos acreditarlo localmente. Los impuestos verdes hoy en día gravan las emisiones, pero no hacen ningún reconocimiento a lo que puedan ser las reducciones que hacen las mismas empresas que están siendo grabadas por este impuesto y hay una posibilidad de introducirlo, aunque sea de una manera marginal. ¿Qué es lo importante de esto? Mantener las capacidades instaladas que hemos creado en Chile y que nos ha llevado a ser líderes, como veíamos antes, que no vayan a otras industrias, que dejen de tener estos mecanismos y estos sistemas internos acreditados y generando la reducción de emisiones que a la larga vamos a necesitar para poder interrelacionarnos con otros países u otras regiones. Y aquí un punto clave, se habla mucho de los sistemas de reporte, monitoreo y verificación, MRV. Y estos obviamente tienen que ser robustos, realistas y homologables con los estándares internacionales. Me quiero detener sobre realista. El proceso del mecanismo de desarrollo limpio dejó muchas experiencias en términos de lo complejo que eran las metodologías que se propusieron originalmente. Y muchos de los que estamos acá y son representantes de empresas que han estado participando del mecanismo de desarrollo limpio, vivimos ese proceso en cómo se fue aterrizando desde la academia, la teoría, de cómo monitorear la reducción de emisiones hasta sistemas más prácticos, realistas, que en la planta misma pueden ser llevados adelante. Eso es un aprendizaje que es muy valioso, que ya lo tenemos en Chile y que deberíamos recogerlo al momento de diseñar nuestros sistemas de monitoreo. Y, por supuesto, homologables con estándares internacionales, no deja de ser fundamental eso, porque todos aspiramos a que esto sea un sistema que se integre con otros mercados, o incluso si queremos postular a las platas del Fondo Verde, estos deben ser, debemos mostrar cómo se logran estas reducciones de manera creíble, de manera que no, aquí lo que no se mide no existe, particularmente con el CO2, que no lo vemos en la atmósfera. Por lo tanto, es muy importante que sean sistemas homologables con los estándares internacionales. 2 puntos, Francisco. También lo hemos mencionado, hay muchos países que están haciendo acciones concretas a nivel nacional o subnacional, como podría ser California, Quebec. Por lo tanto, debemos definir estratégicamente con quiénes nos asociamos, con quiénes nos integramos. Queremos buscar reducciones más económicas, probablemente Brasil, Colombia pueden ser países que tengan reducciones más económicas. Queremos ser exportadores de reducciones porque queremos fomentar nuestra industria y nuestra ley de eficiencia energética, capturar las reducciones de emisiones que va a producir la ley REP. Bueno, integrémonos con países que van a necesitar de reducciones más económicas, como puede ser Perú, Uruguay, o regímenes subnacionales como Quebec o California. Y por último, esto no es, ya lo han dicho todos, no me quiero detener, pero esto es de todos, sector público, sector privado, sociedad civil,
clientes, consumidores, ¿cierto? Porque finalmente esto tiene que ser transferido a precios, tiene un costo muchas veces, otras veces el negocio, como decía Unilever, pero en la transición muchas veces tiene un costo y los clientes tienen que valorar, por último, el atributo de que haya un producto, un servicio que esté reconociendo este valor. Y aquí compartirles 3 prácticas concretas que hemos venido llevando adelante en un sector, en una industria, como puede ser el turismo, el rubro gastronómico, cultural, que no está muy vinculado a este tipo de acciones, y aquí hemos encontrado un vehículo para aterrizar y acercar este tipo de temática y las reducciones de emisiones que tenemos que hacer como sociedad a la comunidad, a los clientes. La ruta Las Terras de Bellas Artes, hecha en conjunto con la Corporación de Desarrollo de Santiago y Green Ticket, Puerto Vara, en el marco de un acuerdo de producción limpia, o sea, el sector público involucrado acá, una APL en concreto en el rubro turístico de Puerto Vara, y una carrera Nat Geo por el medio ambiente, donde participaron más de 5.000 corredores, todos ellos, actividades carbono neutral, donde hay un relato y un sensibilizar y educar a los participantes en este tipo de temática. Eso, muchas gracias. Gracias, Cristian, y gracias también por hacer caso a la seña discreta que uno trata de hacer. Juan Carlos, ¿qué te parece si nos hace una intervención ahora? Antes de la seña, voy a ir lo más rápido posible. Bueno, yo primero parto por decir que valoro enormemente la iniciativa de la SOFOFA de hacer este evento, porque creo que es uno de los temas cruciales, ya no solamente de las industrias, sino que de la humanidad. Voy a referirme muy brevemente a cómo lo estamos haciendo nosotros, qué estamos viendo, reflexionando y haciendo como cambiando internamente para enfrentar este gran desafío que tenemos como humanidad. Lo primero que hicimos es incorporar la variable de la sostenibilidad a nuestro modelo de desarrollo. Dijimos a Sodimac no solamente le importa crecer y ser rentable, le importa evidentemente esas dos variables, pero no van a ser suficientes si es que no está asociada a la tercera variable de nuestro modelo de desarrollo, que es la sostenibilidad. Asociado a los parámetros internacionales de la política de sostenibilidad, del movimiento de desarrollo sostenible que se ha venido plasmando en el último tiempo en el mundo entero. En cuanto al ámbito medioambiental, al cambio climático, a los impactos medioambientales de una empresa como la nuestra, lo hemos planteado en 2 grandes ámbitos, como 2 frentes. El primero, nuestros propios impactos medioambientales, y los segundos, cómo desde una empresa de retail podemos contribuir a que la ciudadanía, nuestros clientes, ustedes piensen que nosotros tenemos 20.000 trabajadores, 70 home centers a nivel nacional, 4 millones de visitas de personas en nuestras tiendas mensualmente. Entonces tenemos una posibilidad de influir fuertemente en los hábitos de consumo. ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros podemos transferir hacia nuestros clientes? Creemos que es una enorme contribución de un actor como nosotros en el mundo, en el país. En lo primero, bueno, fuimos la primera tienda que construyó en Latinoamérica un home center, un gran supermercado con certificación Green Building Council de edificio verde. El año 2011 se levantó la primera tienda en Copiapó. Hemos sido pioneros junto a Jumbo con la introducción de bolsas degradables y reutilizables año 2007, y en la medición de huella de carbono, que ya la estamos haciendo por 4º año consecutivo con Fundación Chile inicialmente y con Proyecta, que ahí están nuestros amigos, no haciéndome barra, no tenía idea que estaban acá. Hemos trabajado en eficiencia energética y en mitigación de nuestros propios impactos medioambientales con la plantación de 16.000 árboles en el Parque Metropolitano, con monitoreo y riego específicamente. Y hacia los clientes, básicamente nuestra oferta de productos eco, relevando productos que sean más ecoeficientes con criterios sustentables claros. Y nuestra apuesta en generar una red nacional de puntos limpios a nivel nacional.
somos un retail que ha venido avanzando en estos grandes desafíos, incorporándolos a nuestros desafíos concretos de crecimiento, de rentabilidad, porque entendemos de que esto también nos nutre. Haber hecho huella de carbono cuando hace 4 o 5 años atrás eran pocas las empresas que se estaban metiendo en estos temas, y lo hicimos con alcance Scope 1, Scope 2 y Scope 3, que nos permite ir determinando claramente cuáles son nuestros impactos concretos acá. Es una apuesta a sintonizarnos también con nuestros clientes, con las comunidades, también con nuestros propios trabajadores, haciendo labores de plantación o de mitigación, donde movilizamos masivamente e incorporamos a nuestros trabajadores en estos desafíos. 16.000 árboles plantamos en el Parque Metropolitano con riego por goteo, con un prendimiento de más del 85%, alejándonos un poco también de estas actividades que hacen plantaciones, se sacan las fotos, salen en las páginas sociales de algún medio local y se olvidan de este tema. Nosotros hemos tratado de ser coherentes y consistentes con los mensajes que estamos dando, lo que por cierto es más difícil, porque este mensaje de cuidemos la casa de todos, cuidemos nuestros impactos, nos implica también una mirada de cambios de comportamientos internos. Más de 980 productos nosotros hemos relevado internamente bajo los criterios de eficiencia hídrica, eficiencia energética, productos reciclados o reciclables y productos que provienen de explotación sustentable de bosque. Esos 4 grandes criterios hemos tratado de relevarlos con ayuda de el CDT de la Cámara Chilena de Construcción, con ayuda del IDIEM de la Universidad de Chile, con nuestra gente de Fundación Chile y Proyecta, que nos han ayudado a determinar cuáles son los mejores criterios para poder relevarlo en un país que no tiene certificaciones adecuadas para todos estos ítems. Ahí tuvimos que hacer también un ejercicio de humildad muy fuerte, entendiendo que no entendíamos bien estas materias. Y acercándonos a las personas que sí saben de estas materias. Tanto así que nosotros al inicio, cuando hacíamos nuestros ejercicios de materialidad como Home Center Sodimac, decíamos, el tema medioambiental para nosotros no es un tema, nosotros no producimos nada, no tenemos grandes impactos, no somos una industria extractiva, entonces medioambiental no. Nosotros preocupémonos mejor de los temas laborales, los impactos sociales, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas nos dimos cuenta de que estábamos en un profundo error, porque aguas arriba sí impactábamos en nuestra cadena de aprovisionamiento, y aguas abajo con nuestros clientes y nuestros trabajadores el impacto era monumental. Y si analizábamos, como ustedes vieron rápidamente ahí en la lámina, nuestros impactos también en transporte, logística, son enormes. Entonces nos hicimos cargo de este tema en un proceso de aprendizaje, nos conectamos con los clientes y apostamos con esta primera red nacional de puntos limpios para poder recolectar sistemáticamente en forma seria, no que se separen 3 contenedores y después se junten en el mismo contenedor y terminen todos en el mismo vertedero como siempre, sino que nos asociamos nuevamente a un experto que sabía, a nuestro juicio los que más sabían de este tema en ese momento era Triciclos, Premio Nacional de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, que han trabajado muy fuertemente el tema del reciclaje en serio y hemos logrado reciclar más de 2.100 toneladas y más de 330.000 clientes nuestros reciclan habitualmente en nuestros 15 puntos limpios del norte al sur de Chile. Eso para nosotros es una contribución efectiva a la lucha en contra del cambio climático. Efectivamente, estar conectados y ser parte de las iniciativas como esta, como líderes empresariales para el cambio climático, como ser parte también de la Cámara de Comercio de Santiago. Tratamos de empujar donde estemos presentes todo aquello que nos favorezca a enfrentar esto de una mejor manera. Ahora, la próxima etapa, le estamos dando una fuerza mucho mayor a esto. En la Gerencia de Asuntos Legales y Sostenibilidad, donde está el tema medioambiental, hemos incorporado
expertos en medio ambiente para lograr cumplir con las directrices medioambientales, el cumplimiento legal medioambiental, con la ley de responsabilidad extendida del productor, actual ley de fomento del reciclaje, con la eficiencia energética y con las comunicaciones. Creemos que esos 5 ámbitos son los centrales para nosotros para poder profundizar en el aporte que podamos hacer hacia la comunidad, pero también hacia nosotros en el ámbito medioambiental. Eso era una lámina de lo que estamos haciendo en conjunto con el Holding Falabella y hacia dónde vamos en adelante. No la tenemos para nada implementada todavía, es hacia dónde vamos en el futuro. Para terminar, solo algunas reflexiones. El cambio climático es un desafío de subsistencia de la humanidad. Como decía Julio, no es un tema de subsistencia del planeta, el planeta va a seguir subsistiendo, somos nosotros los afectados, y en un desafío de tal nivel no hay negocio posible, no hay empresa que subsista, por lo tanto es un desafío de subsistencia también de las empresas. Segunda conclusión que para nosotros es muy importante, hay que instalar este convencimiento en las empresas, en su alta dirección, en los directorios, en aquellos que toman las decisiones, pero no solamente en ellos, sino que en todos los trabajadores, en aquellos que realizan esta práctica de ser empresa en la cotidianidad. Por lo tanto, hay que actuar en consecuencia, internamente, integrando los planes medioambientales al desarrollo, a la planificación estratégica del desarrollo propio, y segundo, externamente, integrando a nuestros públicos de interés en el cambio de paradigma que necesitamos realizar como humanidad y como país. Nosotros no creemos que sea solamente una mirada interna sin incorporar a nuestros clientes y a nuestros trabajadores concretamente en forma principal. Y, por cierto, a nuestros proveedores. Necesitamos actuar triestamentalmente. Acá hablamos muchas veces de público-privado, colaboración pública-privada porque nos sale más rápido. Pero son 3 los actores indispensables para poder avanzar en esto. El sector público, el sector privado, las empresas y la sociedad civil organizada. La triada no se nos puede olvidar nunca. Más aún cuando tenemos desafíos del nivel de este desafío, que es la subsistencia de la humanidad. Necesitamos entender el desafío del cambio climático, de los impactos medioambientales de las organizaciones como parte de los objetivos del desarrollo holístico, del desarrollo sostenible. No podemos dejar de lado ninguno de los grandes objetivos que nos hemos planteado como humanidad para desarrollarnos sosteniblemente. Ni la anticorrupción, ni los impactos sociales o laborales, ni la incorporación de las minorías, las mujeres, las discriminaciones, etc. Debemos acostumbrarnos a hacernos cargo holísticamente de nuestros impactos. O sea, respirar y escuchar y ver a la misma vez. Es tan simple cuando lo planteamos como un organismo vivo y la verdad nos cuesta tanto internalizarlo cuando hablamos de organismos empresariales, sociedades o países. Pero es exactamente lo mismo. No hay desarrollo sostenible sin una mirada holística. Y evidentemente no podemos focalizarnos solamente en los problemas de cambio climático si tenemos países corruptos o empresarios con malas prácticas o una clase política con problemas evidentes de gestión y de manejo de sus propios estándares éticos. Debemos ser capaces de abordar todos estos problemas como sociedades que queremos avanzar. Debemos, en resumidas cuentas, mirar no solamente el resultado económico, sino que también el social y el medioambiental. Esta es la única manera que vemos nosotros y de la cual estamos absolutamente convencidos que nos va a permitir avanzar como país y como humanidad a enfrentar los tremendos desafíos que tenemos por delante. Bien, muchas gracias.
No fue necesaria la seña. No fue necesaria la seña, de hecho, estaba pensando que fue un estupendo cierre el que tú nos ofreces, el cierre del panel, y yo entiendo que estamos un poco contra el tiempo, no vi más preguntas. Agradezco, Cristian, tu visión, el rescate de la ingeniería, de la medición, del reporte, verificación, eso es vital, ¿ah? Y Juan Carlos nos rescataba estas cosas de intervenciones no puntuales, sino con verdadero compromiso, convicción, así como Marina nos hablaba de lo que está ocurriendo en el escenario de la empresa. Para mí es muy reconfortante ver esta batería de ejemplos en distintos ámbitos, por supuesto, algunos más cercanos al consumidor, otros que tienen que ver con contribuciones de hasta 14 toneladas, ¿verdad?, de CO2 y los desafíos que tenemos al frente. Yo voy a devolver la palabra al moderador general. Quiero agradecer. Nada más que darle Nada más que darle las gracias por la paciencia, por el tiempo. Los atrasos con los que partimos se fueron acumulando, pero finalmente fue una excelente presentación. Creo que todos los paneles formidables, pero ciertamente Juan Carlos lo voy a traer cada vez que tengamos un evento para que ponga el cierre y el redondeo. Muchas gracias y un aplauso a todos ustedes.